La administración Biden admite la necesidad del crudo ruso. La fuerza de los hechos en el mercado petrolero mundial finalmente se impuso la sinrazón del gobierno estadounidense, como ha admitido la subsecretaria de Estado estadounidense Victoria Nuland. Y es que la segunda al mando del Departamento de Estado no le quedó más remedio que aceptar la urgente necesidad que presenta el mercado internacional del crudo del petróleo sancionado de Rusia, lo que contrasta con las fuertes presiones desplegadas por Washington que obligaron a Europa a prescindir del petróleo siberiano, una decisión que desató una fuerte desestabilización en el abastecimiento energético mundial y los precios del rubro. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Washington de rodillas ante Rusia. Después de meses pregonando la caída de la potencia euroasiática a causa de las sanciones, es difícil imaginar un escenario más humillante para Washington que ver a la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, suplicar al presidente ruso que no suspenda el suministro de petróleo. La más reciente declaración de la diplomática responsable de los tremendos fracasos militares de Washington en Afganistán, Irak y Siria, entre otras aventuras bélicas, son una señal inequívoca de la derrota de Occidente ante la presión económica de sus propias sanciones. Y es que mientras los gobiernos occidentales se derrumban como fichas de dominó por el aumento desmedido de los precios de las energías en el mercado mundial, a Nuland no le quedó más remedio que cambiar de estrategia y admitir que el mercado mundial necesita del petróleo ruso. Necesitamos ver la presencia del petróleo ruso en el mercado mundial. De lo contrario, su escasez conducirá a un nuevo aumento de los precios. Fueron las palabras de la subsecretaria de Estado estadounidense durante el foro anual organizado en el sitio del Instituto Aspen. La funcionaria reaccionó a la dura advertencia hecha por el líder ruso durante su última visita a Irán, ocasión en la que el presidente ruso señaló que si Occidente intenta limitar el precio del petróleo ruso, Moscú reducirá significativamente el suministro de crudo. La advertencia de Moscú causó temor en Washington y no es para menos, pues desde el 2021 Rusia se convirtió en el segundo mayor productor mundial de petróleo, después de la potencia del norte, con una producción de 9,7 millones de barriles, según datos de la Administración de Información de Energía. De esta cantidad, la nación euroasiática exporta casi la mitad del total del petróleo que produce. En el 2020, cerca de 5 millones de barriles diarios fueron puestos en el mercado mundial, siendo en ese entonces Europa el principal mercado de sus exportaciones. Lo cierto es que Washington está tratando de evitar las consecuencias negativas de la salida del petróleo ruso del mercado internacional. Es por ello que Nuland dijo que su gobierno no está interesado en el crecimiento de los precios de los productos básicos debido a la escasez de petróleo. Ahora bien, las palabras de la secretaria de Estado estadounidense podrían ser percibidas por sus aliados de la Unión Europea como una traición. Luego de los esfuerzos hercúleos de los países miembros del bloque comunitario de sancionar las importaciones de petróleo ruso. Recordemos que el pasado 3 de junio la Unión Europea aprobó oficialmente el sexto paquete de sanciones contra Rusia, que abarcó más de 2/3 de las importaciones de petróleo procedentes de la nación euroasiática. El embargo contra Rusia incluyó el bloqueo de todas las importaciones de crudo por mar, para reducir el comercio de petróleo ruso con los países del bloque comunitario hasta un 90% para finales del año. Sin embargo, los oleoductos quedaron temporalmente exentos del embargo como concesión a Hungría y Bulgaria, países que no tienen salida al mar. En la actualidad, 1/3 del crudo ruso importado por la Unión Europea llega por el oleoducto de Druzhba. Lo cierto es que los países europeos más permeables a la influencia estadounidense, que decidieron eliminar gradualmente las importaciones de crudo ruso, cuyos pueblos están sufriendo las consecuencias de esta medida, pueden interpretar la disposición de Washington como una traición. Pero como bien lo señaló la subsecretaria de Estado estadounidense, la salida del petróleo ruso podría provocar una gran escasez de combustible en el mercado mundial y como consecuencia directa un aumento exacerbado en los precios de las energías. Hace apenas unas semanas atrás, el banco estadounidense JP Morgan Chase pronosticó
un aumento en los precios del petróleo si los Estados miembros del G7 avanzan en su propósito de establecer un precio tope al petróleo ruso. Los analistas de JP Morgan Chase temen que la respuesta de Rusia a las sanciones, Washington y sus aliados de Europa, cuadriplicará el precio actual del barril del petróleo Brent, un precio que traerá más daño a los propios países occidentales. El banco estadounidense advirtió que si hace un recorte de 3 millones de barriles en las entregas diarias de Rusia, esto empujará los precios del petróleo alrededor de $190 por barril, mientras que un recorte de 5 millones de barriles hará que los precios suban a $380. En opinión de los analistas de JP Morgan, Rusia está en capacidad de reducir su producción, sin causar mucho daño a su economía, pero una disminución tan pronunciada de los suministros de petróleo sería devastadora tanto para los mercados mundiales como para los consumidores. Si bien la producción de crudo del país euroasiático aumentó en mayo a 10,55 millones de barriles por día, el gobierno puede responder a la nueva maniobra de los líderes del G7, recortando la producción para perjudicar a Occidente. El estudio publicado por JP Morgan Chase concluyó señalando que en estos momentos la densidad del mercado mundial del petróleo está del lado de Rusia, país que en la actualidad es el segundo mayor productor de crudo del mundo después de Arabia Saudita. Por su parte, Igor Yushkov, analista del Fondo Nacional de Seguridad Energética de Rusia, consideró, al igual que JP Morgan, que si se establece un precio tope al petróleo ruso, Moscú reducirá su producción y como resultado habrá una gran escasez de combustible en el mercado mundial. El analista advirtió que si el plan capitaneado por Washington se cumple, el precio del petróleo en el mercado global pasará de los $110 actuales a $150, ya hasta $200 por barril, un costo que terminarán pagando los consumidores de energía en todo el mundo. Sin embargo, aunque cada vez son menos, las opciones que le quedan al gobierno de Joe Biden para salvarse del desastre provocado por las sanciones, Washington insiste en introducir un precio máximo para el petróleo ruso con la esperanza de reducir el costo de la gasolina. Lo cierto es que la brutal terapia de shock a la que está siendo sometida la economía norteamericana, con el disparo de los precios de la gasolina, la inflación y el deterioro de la calidad de vida de los estadounidenses, se está imponiendo a la sinrazón de la política de Occidente contra Rusia. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.